bien, pues vamos a comenzar para ser puntuales. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera actividad de la librería en el presente curso. La librería, para los que venís por primera vez, es no solamente un lugar donde se venden libros, sino un espacio de encuentro en torno a la cultura, en torno al pensamiento, que pretende generar inquietudes, intereses y alimentarlos. En este objetivo se marcan todas las actividades que organizamos, que suelen ser actividades vinculadas al libro, obviamente. La presentación del libro, los encuentros con el autor, los grupos de lectura. Empezamos el curso con una actividad que se sale de lo ordinario, que es una conferencia, aunque ya le he dicho a Luis que no tiene que ser demasiado seria. Con este reloj desde luego no será seria. y empezamos con esta conferencia, aunque desde luego sí que es una conferencia vinculada a un libro que recientemente él acaba de editar y otro que, en fin, pues me imagino que después nos hablará de ello. Reiterarles la bienvenida, no solamente a esta actividad, sino pues al curso que iniciamos con esta actividad en la librería. Voy a hacer una breve semblanza de Luis, dejándome a un lado sus méritos, por así decirlo, académicos o intelectuales, sino más bien personal, porque él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Teníamos 18 años, fuimos compañeros de curso y he de deciros que cuando yo conocí a Luis ya era un friki de las sectas. Era luego él que cuente, nos hablarás de tu interés, es decir, de mi vocación. De tu vocación absoluta, doy fe de ella porque, quiero decir, estabas como muy volcado en todo este tema ya desde que empezamos los estudios. Es algo que viene del instituto, ¿no? Sobre todo el tema de las sectas, de los nuevos movimientos religiosos. Y aunque suena así como muy ambicioso, yo diría que hoy es la persona que más sabe en España de todo esto. Él nos lo va a decir, pero constantemente recibe cuestiones, preguntas de diversas diócesis de España, de otras diócesis de Iberoamérica, sobre todo de países de América. Cada vez que surge alguna cuestión, algún grupo, constantemente le están consultando pues, para asesorarle. Es verdaderamente una autoridad, aunque lo veáis con ese reloj. Cuando él viene a impartir un curso que mañana tendrá lugar en la Casa de la Iglesia para los profesores de religión, mañana y el sábado, sobre estos temas, y lógicamente pues le invité a que tú nos diese una charla abierta, no centrada tanto en los profesores de religión, sobre estas cuestiones, obligándole, eso sí, a no ser demasiado académico, porque una característica de este tipo de encuentros es precisamente la cercanía, el poder interactuar y poder dialogar en torno también a las cuestiones. Así que Luis, con esta presentación y estas amenazas, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Juanfran. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Todos tendremos en mente esas profecías que se hacían, sobre todo a partir del siglo XIX, por parte de filósofos, de sociólogos, de que la religión se iba a terminar. Dios cada vez iba arrinconándose en un lugar cada vez más pequeño de la conciencia del ser humano, de la forma de configurar las sociedades, de la explicación de las cosas. Ya no hacen falta dioses para explicar las tormentas, porque ha venido la ciencia. Y entonces se había predicho la desaparición de lo religioso. Curiosamente ahora, por ejemplo, están muy de moda los estudios sobre el Islam. ¿Por qué será? ¿Por qué interesa tanto el Islam? Todos sabemos por qué, ¿no? Todavía eso sigue diciéndose en la actualidad. Tengo aquí una cita, por ejemplo, del año 2014 del País.
En Europa, decía el periodista, un analista, en Europa la religión se encuentra empaquetada en algún lugar relativamente apartado de la personalidad, y la capacidad de la Iglesia, católica por supuesto, dice, de incidir en la conducta de los ciudadanos depende de su destreza para actuar en el mercado de las creencias. Lo demás es inercia, religiosidad popular, costumbres, tradiciones, pero América Latina es otra cosa, entonces separando, ¿no? Sin embargo, yo doy un paseo por Zaragoza, según llegué ayer a mediodía, doy un paseo y me encuentro a la hora de la siesta con parejas de testigos de Jehová por ahí, con el método de toda la vida de pararnos por la calle, no el de ahora de los stands que ponen también para que se acerque el curioso, ¿no? Ahora ya parece que no son tan pesados, ya no van tanto a las puertas de las casas, pero bueno, me encuentro parejas de testigos de Jehová y me encuentro, aparte de que sigan existiendo iglesias católicas y centros evangélicos y mezquitas con su puerta para hombres y puerta para mujeres, ¿verdad? Me encuentro con un montón de carteles por las paredes, por las farolas, en tiendas y locales de ecología, de naturismo, de herboristerías, dietéticas. Me encuentro con un montón de ofertas que hablan de yoga, de mindfulness, de meditación, de flores de Bach, de un montón de cosas, ¿no? Dice Ángel Cordovilla, que es un teólogo, profesor en comillas, cura de Salamanca, profesor de teología, dice: vivimos en una ciudad secular que más que atea o no creyente, que era lo que se suponía, el futuro iba a ser ateo, se ha vuelto indiferente para la fe en Dios, pero crédula para otro tipo de dioses más cercanos. Entonces dice que será un retorno de los dioses. Hemos echado a Dios, pero han vuelto los dioses. Y dice, del luto de la muerte de Dios, esa muerte que había anunciado Nietzsche, hemos pasado a sentir su nostalgia, a percibir su rumor, a barruntar su presencia. Es un motivo de gozo y esperanza, pero hay que estar atentos, pues los caminos que se nos abren para el encuentro con Dios, no todos pueden llevar al Dios vivo y verdadero. Bueno, son muchas profundidades, ¿no? ¿Cuál es la realidad que tenemos entre nosotros? En una España en la que este verano nos dice el CIS que tiene un 67,8% de católicos, un 2,2% de creyentes de otras religiones, un 18,4% de no creyentes y un 9,1% de ateos. Claro, la cifra de práctica de los que se dicen creyentes católicos de otras religiones, pues todos sabemos la que es, ¿no? Casi un 60% no asisten a celebraciones nunca o casi nunca. Fuera de bodas, bautizos, comuniones, funerales, ¿no? Pero quiero que conozcáis unos números que son muy interesantes de la Fundación Santa María, de esos estudios sobre jóvenes españoles. El último fue del año 2010, no han vuelto a sacar uno, pero el siguiente que saquen tendrá los números un poco más altos. ¿Cuántos jóvenes españoles creen en la resurrección de los muertos? Un 18,8%. ¿Cuántos creen en la reencarnación? Un 19,8%. Un 1% más creen en la reencarnación. No sé si sabrán bien lo que es, pero creen en la reencarnación. Bueno. Definen a Dios como fuerzas y energías en el universo que influyen en la vida, importante lo de energías, esa palabra es fundamental, un 41,2% de los jóvenes. O sea, Dios no es algo, no es alguien, es algo que está por ahí, es algo, ¿no? Dicen que la creencia en Dios es una superstición como otra cualquiera. 1 de cada 3 jóvenes dice eso. Creer en Dios es una superstición. Qué escépticos, qué racionalistas y qué modernos. Pero luego resulta que el 34,7% cree que en los horóscopos o en la astrología hay algo de verdad. En la adivinación creen un 24% de los jóvenes, en la sanación por poderes creen un 18%, y la cifra más baja se da en la comunicación con el más allá, en hablar con espíritus, con extraterrestres o con lo que sea, que solo convence al 14% de los jóvenes. Todas las cifras son un poquito más altas siempre en las mujeres que en los varones, eso es una constante, un punto más, algo así. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que, a ver, esto no es solo para los jóvenes, ¿eh? Si hacemos una encuesta de la población en general, el tema de la reencarnación está estudiado en toda Europa. Hay sitios en donde llega al 30-35% la creencia en la reencarnación en Europa, no en la India, en Europa. En Europa de pasado cristiano y de cultura cristiana, ¿no? 1 de cada 5 españoles le interesa todo esto. Son los que compran la revista Enigmas Más Allá o Año Cero cada mes en los kioscos.
o los que ven el programa Cuarto Milenio en televisión, ¿no? Es a la gente que le interesa lo oculto, lo misterioso, lo espiritual pero no religioso, como dicen los famosos ahora, yo soy espiritual pero no religioso, yo medito, yo... Bueno. ¿Qué pasa con las sectas? Que oímos hablar de sectas y pensamos en suicidios colectivos, en masacres, ¿verdad? Pero las sectas son una realidad que están ahí en el día a día. ¿Qué es una secta? Es una pregunta que me hacen siempre. Digo, yo el día que tenga mi propia definición de secta, me consideraré un experto en sectas, ¿no? O sea, yo ahora no me considero un experto porque no tengo mi propia definición. Si vamos a la etimología, la palabra secta viene del latín cortar, un grupo que se desgaja de otro. Bien, pero eso no vale para todas las sectas. La sociología que habla de un grupo pequeño que se ha desgajado de otro grupo mayor. Entonces la iglesia es lo grande, la secta es lo pequeño. Cuando pase un tiempo la secta puede convertirse en iglesia. En la secta hay practicantes y no practicantes en la iglesia. En la secta no, en la secta todos están comprometidos. Hay un liderazgo carismático, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La psicología le da un sentido más peyorativo. Estamos hablando de manipulación, de abuso psicológico, de lo que conocemos como sectas destructivas, ¿verdad? Que anulan la personalidad, que han influido de forma ilícita en la persona. Todos influimos unos sobre otros en nuestras relaciones. Queremos caer bien, queremos convencer, queremos vender algo a alguien, un librero, ¿verdad? Pero todos ejercemos influencia, pero hay influencias que son ilegítimas, hay engaño. Hay que entrar ya a las sectas, ¿no? La teología hablaría de los grupos que, si hablamos de grupos cristianos, los grupos que se siguen la Biblia, o los que tienen otras revelaciones. Entonces, bueno, hay distintas definiciones de secta. A mí me gusta mucho una que hace de forma muy interdisciplinar Manuel Guerra, que es un cura de Burgos, que sabe más que yo sobre sectas, que ya no da charlas porque tiene 80 y tantos años, ¿no? Y dice, una secta, es muy curiosa esta definición, una secta es la clave existencial de aquellas personas que pertenecen a un grupo autónomo, no cristiano, lo hace después de analizar un montón de sectas, autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y que propugna, que anuncia un cambio fundamental, personal o de toda la humanidad, ¿no? Pues un fin del mundo, una transformación en superhombre, lo que sea. Bueno, ¿por qué tienen éxito las sectas? Primero, como una reacción ante la sociedad, hay insatisfacción, nos indignamos y entonces pues una forma de reaccionar, hay que romper esto, hay que cambiarlo de alguna manera, pues este grupo es el elegido para ello, ¿no? Rasgos de personalidad determinados, hay personas que porque sean más solitarias, que porque pues tengan un problema de autoestima, porque, bueno, junto a esto, situaciones de crisis personal, de vulnerabilidad que podemos tener cualquiera, por muy sanos que estemos, pues una enfermedad, un fracaso, un habernos quedado sin trabajo, una ruptura, la muerte de alguien querido con un duelo mal elaborado, etcétera, ¿no? La familia, fundamental, como la familia sea disfuncional, como falle algo ahí, la secta se va a presentar como la nueva familia. La necesidad de trascendencia es importantísima. El hombre es un ser religioso. Y si esto no lo llena con una vivencia espiritual sana, entra lo patológico. Entra las sectas, entra la New Age, entra la superstición, entra el esoterismo, entra la radicalización yihadista. Es decir, bueno, la falta de cultura religiosa también, en que uno no sepa distinguir qué es religioso, qué no, si esto es hindú de verdad o es un cuento que me están metiendo con ropaje religioso y místico. Pues la falta de cultura religiosa también. El interés por lo oculto y lo misterioso, os lo decía con cifras, ¿no? Esto atrae. Y bueno, la realidad de las sectas en España, podemos hablar de 400.000 españoles en sectas. Es muy difícil de calcular, pero 400.000 personas. Muchos autores con diversos estudios han llegado a la conclusión que cerca de un 1% de la población de los países occidentales está implicado en sectas. Y aquí, pues haciendo sumas de cifras que conocemos y tal, pues sí podemos hablar de 400.000 personas como una estimación, ¿no? Yo hace 2 años estuve haciendo un censo de sectas, una lista de sectas que son legales de alguna manera, como confesión religiosa, como asociación cultural,
que aparecen en los libros sobre sectas, en enciclopedias y esto, y entonces confrontando las que tienen sus sedes, sus páginas de internet, o sea, sectas que se presentan públicamente, conté 350. Luego no he seguido actualizando porque cada vez que investigaba cualquier cosa, añadía un grupo más, ¿no? Entonces, 350. Paralelamente me fui encontrando, por eso de la hipervinculación de internet, que de unas cosas llegas a otras, más de 300 centros sospechosos de algo, porque dan terapias, mezclan cosas. 300 que encontré de casualidad. Entonces, imaginaos lo que puede haber, ¿no? Bueno. ¿Qué tipos de sectas? Sectas de origen cristiano, sectas de origen oriental, del hinduismo y del budismo sobre todo, sectas que se sitúan en el neopaganismo, en la recuperación de la espiritualidad celta, de los druidas, de los chamanes latinoamericanos, de todo lo que sea anterior al cristianismo. Vinieron los malvados de los cristianos a arrancarnos de la religión que teníamos aquí. Es que no sé dónde se comían seres humanos. No, bueno, de eso no se habla, ¿no? Pero, y entonces se quiere volver a los cultos precristianos, a la brujería, a la Wicca, que se llama ahora, que está muy de moda entre adolescentes, etc. En Estados Unidos ya hay capellanes de brujería para el ejército, por ejemplo, ¿no? Hay capellanes castrenses brujos. Bueno, hay sectas esotéricas que están entre el esoterismo y el ocultismo, hay sectas ufológicas que creen extraterrestres, hay movimientos del potencial humano, todos no solo la cienciología, ¿verdad? Movimientos del potencial humano se presentan un poco como psicoterapias y al final es ese potencial porque solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y, bueno, juegan con estas cosas para decir tú tienes un potencial que puedes despertar y bueno, casi convertirte en un dios, ¿no? O sin el casi. Y un montón de grupos en torno a la nueva era, la New Age. Esta espiritualidad difusa, ¿no? De que llega la nueva era de Acuario, que supera a la era de Piscis, que es el cristianismo opresor. Ahora va a venir la era de la paz, del amor, de todas las religiones unidas, del buen rollo, y de descubrir en el fondo que nosotros somos Dios. Que nosotros somos Dios. En el fondo es eso. Y hay miles de personas que hacen el camino de Santiago para descubrir que son Dios. Por eso no se paran en Santiago, llegan hasta Finisterre, porque en Finisterre desembarcaron los atlantes. Cuando se destruyó la Atlántida, Noé, que era uno de ellos, Noé, el bíblico Noé del diluvio, pues eso era la Atlántida, desembarcaron allí, trajeron esa sabiduría a los pobriños, incultos pobladores de la Galicia y de la Iberia de entonces, ¿no? Y entonces todo eso lo dejaron escrito sobre piedra, el simbolismo de los canteros. Entonces, desde el Neolítico ha habido peregrinaciones a Galicia para encontrarse con la sabiduría de los antiguos atlantes. Eso está por escrito, no me lo invento. Hay mucha gente que hace el Camino de Santiago por eso, o para convertirse en mago, como Paulo Coelho. Paulo Coelho peregrinó a Santiago para descubrir, para encontrar la espada con la que podría ser ordenado mago de su orden católica secreta. Vale, pues todo esto está ahí, ¿no? Digo dos cosas más y ya me callo para que podamos entrar en diálogo y podéis preguntar ¿cómo es entrar en una secta? Primero las sectas hacen su estudio de marketing, a por qué persona vamos a ir, a gente de poco nivel cultural, a gente que esté desarraigada de lo suyo, vamos a ir a por inmigrantes o vamos a ir a por profesores universitarios interesados en saber algo más que los demás no saben. ¿Ves? Son dos poblaciones muy distintas, pues cada secta hace su estudio de marketing y ya entra la captación, curso de no sé qué, taller de algo, el libro que te ofrezco, las redes sociales ahora, por Facebook están a lo bestia, a lo bestia. En Zaragoza esta semana hay al menos una docena de actividades que yo haya visto, esta semana me refiero a mañana y pasado, sobre todo viernes y sábado, de talleres, de charlas, de cosas con las que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a saber lo que hay ahí, pues ahí está la captación, se juega con lo emotivo, no con lo racional, con lo emotivo. La persona se siente querida, que a gusto estoy aquí. Y entonces cuando han derribado las barreras racionales con lo emotivo, con el sentimiento, con lo emocional, pues ya pum, se puede entrar a adoctrinar al adepto y a tener técnicas de retención. Cuando se empieza a aislar al individuo de su familia, aunque siga viviendo en casa, pero por dentro ya está muy lejos de su familia, de sus amigos, pues ya es más fácilmente influenciable. Y ahí entra la secta, que es la nueva familia, el líder, que es el nuevo padre o madre. Bueno,
Está el tema del lavado de cerebro famoso, ¿verdad? El lavado de cerebro es un término que se utiliza cuando se reeducaba a los prisioneros estadounidenses en la guerra de Corea, por ejemplo, a base de palizas, de hambre. En las sectas no, en las sectas es mucho más sutil, es una violencia psicológica similar a la que se da en el maltrato doméstico, por ejemplo, el maltrato de pareja, que pues al final se crea dependencia en la otra persona, que piensa que el otro es su salvador cuando el otro le está haciendo daño y está acabando con él o con ella normalmente, ¿no? Bueno, y entonces, bueno. Y la Iglesia ha dicho muchas cosas sobre las sectas, por cierto, yo como cura pues tengo que decirlo, además como lo he estudiado mucho, el Papa Juan Pablo II habló o escribió más de 50 veces sobre el tema de las sectas. A veces una frasecita en una homilía, en un discurso, o en un mensaje, o en una encíclica, pero es muy interesante porque él, y luego Benedicto XVI también, menos veces porque estuvo menos tiempo de Papa, mostraban su preocupación por lo que decían que era un desafío. A ver, ¿qué pasa con las sectas? No, es que es la competencia que nos quita miembros, no. Las sectas son un desafío, ¿por qué? Porque hay católicos que se van a las sectas, o porque hay gente que no hace caso a nuestras catequesis, a nuestras homilías, a nuestro primer anuncio, y si hacen caso al captador sectario, aparte de que utilicen técnicas ilegítimas. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no hay sentido de comunidad, no se siente en su parroquia o en su grupo querido, y sí en ese grupito. ¿Qué falta de formación hay? Decían en los años 70 en América Latina, refiriéndose a todo ese trasvase de católicos que había a las sectas y a grupos evangélicos radicales. Católico ignorante, futuro protestante. Decían, ¿no? Bueno, no se refieren al protestantismo normal, sino a ese radical financiado por Estados Unidos, porque estaba financiado, esto está demostrado y documentado, ¿no? Para que América Latina dejara de ser católica y estuviera más sometida culturalmente al vecino del norte, a los Estados Unidos. Bueno, esto con fundaciones, Ford, Rockefeller. Bueno, ¿qué está haciendo la Iglesia mal? Solución, primero, hacer autocrítica, y segundo, la nueva evangelización, en la formación, en el sentido de comunidad, en el liderazgo, en la experiencia de Dios, en la oración, que uno esté en contacto con Dios. Todo esto, y que la fe integre toda la vida, que la fe no sea solo para los domingos por la mañana cuando voy a misa, o para este compromiso que tengo social, sino que la fe unifique toda mi vida, lo que yo pienso, lo que yo hago, mis relaciones, mi trabajo, mi compromiso en el mundo, todo. La respuesta es la nueva evangelización, proponer el encuentro con Dios al hombre de hoy, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, entonces mejor hablamos de las que os interesen a vosotros, ¿no? Yo creo que me callo ya, que ya son y media, y seguimos por donde queráis. ¿Qué cosas os interesan? Preguntar o compartir alguna experiencia, que siempre yo de estas cosas siempre me llevo alguna anécdota para contar en charlas posteriores. Bueno, en el caso de los mormones y los rosacruces también lo son, ¿no? Sí, pero son dos casos muy distintos. Por ejemplo, los mormones, que César Vidal los llamaba la secta de la cara lavada, porque parecen una iglesia protestante normal y corriente, ¿no? Fundados por un farsante, por un buscador de tesoros que en el siglo XIX dice haber encontrado unas revelaciones y tal. Cada año decía una cosa distinta del mismo hecho. Decía, no, es que tal día se me apareció Dios. Al año siguiente decía, no, es que aquella vez se me aparecieron Dios y Jesucristo. Y luego dice que se le apareció no sé quién. Bueno, un señor que crea su propia revelación diciendo que Jesucristo ha ido a América también, porque cómo iban a estar los Estados Unidos sin que fuera Jesucristo, si son el ombligo del mundo, ¿no? Y antes habían ido tribus de Israel en el exilio, habían acabado allí, entonces Colón no descubrió nada porque ya estaban los judíos allí, ¿no? Dicen que son una iglesia cristiana, y lo defienden. Bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y sin embargo nosotros no aceptamos ese bautismo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Y tú, si te casas como tienes que casarte según ellos, y haces los ritos que tienes que hacer, luego en el cielo irás ascendiendo, que ríete de la carrera militar, hasta llegar a ser una diosa. Igual que la diosa madre, que es esposa de Dios Padre, y la esposa que tenga a Cristo y la esposa que tenga al Espíritu Santo. Es un politeísmo, disfrazado de cristianismo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una colaboración muy cercana, Iglesia Católica y Mormones, para dar de comer a los pobres, para defender la familia, porque son muy defensores de la familia. Pero tenemos que tener en cuenta que, como mínimo, son otra religión no cristiana. Y bueno, pues con una serie de cosas también de ámbito esotérico, de los ritos que se hacen en sus templos, a los que no pueden entrar ni siquiera todos ellos, etc. Pero bueno, es una secta de origen cristiano, o de impronta cristiana. No cristiano porque les falla algo fundamental, la Trinidad y Jesucristo como Dios encarnado, ¿no? Los Rosacruces ya estamos entrando en un tema de sectas esotéricas. El
saber oculto, vinculado sobre todo a partir del siglo XVIII. Todo eso nace sobre todo de la masonería, que la masonería es un caldo de cultivo para que todo lo oculto, el saber, porque al final es una gnosis, la herejía gnóstica del conocimiento. Tú te salvas por el conocimiento. Hay un saber oculto que el resto de gente no sabe, pero tú sí. Y ese conocimiento es el que te hace pues salvarte, no la fe, ¿no? Y entonces pues, el rosacrucismo va por ahí, con un tinte cristiano también, Rosa Cruz, la cruz, entonces para llegar a un público cristiano también y al final el marketing también es importante. Aquí en Zaragoza hay un centro internacional Rosa Cruz. Con biblioteca y todo, y centro de estudios, lo he visto ¿verdad? entero, sí. Ajá. Sí. Eran mis vecinos. Parte Está en Villa Mayor. Sí, como corolario, desde el punto de vista sincrónico, ¿no? Podríamos decir que sí, lo que decía Chesterton, que una vez que uno deja de creer en Dios, pues ya se puede creer en cualquier tontería. Sin embargo, creo que no estoy muy seguro de que tu definición taxonómica de los mormones como secta, por el hecho de discrepancias, por ejemplo, en asuntos trinitarios, pues haga de ellos automáticamente una secta. Es decir, una secta respecto a qué entidad normativa. Es decir, si en la protoortodoxia en el siglo II hubiera brotado un nuevo modelo, un modelo trinitario alternativo, los atanasianos, ¿qué serían ahora? Sí, yo lo que... ¿Qué serían ahora los atanasianos? Si se hubiera resuelto la cosa de otra manera en Alejandría. Entonces no creo que sea un criterio, ¿no? Todas maneras... Bueno, sí, Juanfran. No, que yo precisamente quería hacerle a Luis esta pregunta formulada de otra manera, de una manera similar a lo que estás planteando. Es decir, porque mientras hablabas, a mí me percibía una oscilación entre una definición de secta desde una perspectiva cristiana y una definición de secta, vamos a decir, donde todos podamos encontrarnos. O una definición de secta ilustrada o racional. Entiendo que podemos llegar a un acuerdo sobre lo que es la secta desde una perspectiva ilustrada, refiriéndonos, utilizando como criterios los efectos que causan las sectas en las personas, etc. Y entiendo que cuando se habla de secta desde una perspectiva cristiana, mejor dicho, católica, no solamente se tienen en cuenta esos efectos, sino cuestiones dogmáticas. Sí. Pero claro, como tú decías, Gonzalo, una cuestión dogmática no separa a las confesiones religiosas, por ejemplo, pero... A ver, he utilizado, claro, es que he utilizado criterios teológicos simplemente en el caso de los mormones, ¿no? He utilizado el criterio teológico que sirve para, no es católico, es de todos los cristianos, es decir, cuando en el Consejo Mundial de Iglesias en Nueva Delhi en el año 1913 creo que fue, ¿no? Cuando se dice ¿qué es lo mínimo para considerar a alguien cristiano? Es verdad que es una decisión intracristiana, se hace entre cristianos, ¿no? Y pues tres cosas fundamentales: la Santísima Trinidad, Cristo como Dios encarnado y el bautismo como medio de acceso a Cristo. Eso es un mínimo, ¿no? Para todos, que ahí entran por ejemplo los adventistas, que los adventistas están en discusión cómo están doctrinalmente, porque celebran el sábado, pero bueno, los adventistas están ahí. Entonces he utilizado un criterio teológico. Si vamos al criterio psicológico, los mormones también cumplirían, ¿eh? Sociológicamente no, porque sociológicamente puedes decir, ya han pasado a ser, se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ya funcionan como una iglesia protestante más, y es una institución además muy respetable económicamente, por sus sedes, por su labor, su universidad que tienen, o sea, están muy asentados. En el estado de Utah pues son casi religión oficial, ¿no? No legalmente, pero sí de hecho. En el tema psicológico también, pero con distintos grados, claro. No es lo mismo una secta que acaba diciéndole a la persona que deje de medicarse
y renuncia a la medicación porque te vas a sanar con esta meditación y te mueres, o llegas al suicidio colectivo y 900 personas beben cianuro con zumo de naranja, que quien hay una manipulación, un llevar a la persona así de... Claro, es distintos grados. Entonces los mormones serían una secta muy suave psicológicamente hablando en cuanto a manipulación. Yo por eso os decía al principio, en cuanto a la definición, que a mí me gusta tomar, aunque a lo mejor académicamente, intelectualmente no es muy serio, pero me gusta una perspectiva interdisciplinar que os decía, que combine lo sociológico, lo psicológico, lo teológico, y si pudiera hacerse también fuera del ámbito del catolicismo mejor. Claro, yo esto lo he dicho aquí porque es el ambiente que es, y mañana he pasado en el curso lo haré, pero yo hay ámbitos a los que voy en los que yo no puedo hacer un argumento teológico porque no, simplemente no se comparte, claro, y porque estamos hablando al final de, a ver, muchas veces estamos hablando de manipulación de las personas, libertad, dignidad y víctimas y familias afectadas, ¿no? Entonces, claro, nos movemos en un arco muy amplio, pero claro, siempre hay un sustrato común que hay que tener cuidado sin demonizar y sin ponernos inquisitoriales, que a mí a veces me llaman inquisidor por ahí, ¿no? Yo cuando me pasó hace 3 años, veo en Zamora, en un pueblo muy pequeño de Zamora, una casa rural que se llama Siete Chacras. En un pueblito de nuestra Castilla y León, una casa rural que se llama Siete Chacras, yo un día hablando con la policía que se dedica a estas cosas dije, sería un sitio a observar, una casa rural que se llama Siete Chacras, que hacen retiros de meditación. Bueno, me miraban como diciendo, hasta aquí el cura, ¿no? Buscando herejes y que todo lo cristiano es malo. Bien, al año siguiente aparece una valla publicitaria a la entrada de Zamora, con el rostro de un señor que era el director de la casa rural, que decía, soy Cristo y estoy vivo. Y muy pronto, llegaba la Semana Santa, esto era al principio de Cuaresma, muy pronto voy a mostrar al mundo quién soy. Ojo, en una casa donde hay menores también, ¿qué puede pasar? Entonces, mi sospecha estaba fundamentada así, ¿no? Podría no pasar nada y que hicieran talleres y cosas y ya está, pero podía pasar y bueno, y de hecho, bueno, pues, tuvo que intervenir la justicia y hubo sus cosas, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pero se me había quedado una pregunta, quizás sea excesivamente académica, y si piensas que es excesivamente académica, la orillamos y pasamos a... O si no la sé contestar. No, seguro que sí. O sea, uno lee algún libro, pues por ejemplo de Margaret MacDonald, uno de los libros que se venden aquí en esta librería sobre las comunidades paulinas. Y uno leyendo a Margaret MacDonald sabe y comprende que los destinatarios de las cartas a los corintios son una secta. Si examinamos... ¿Desde criterios psicológicos también? ¿Desde criterios psicológicos? Porque desde los sociológicos seguramente sí. También, porque los chantajes a los que son sometidos los miembros de esas comunidades son notables. Es decir, si atendemos a los criterios que mencionabas de Manuel Guerra, casi todos, no digo todos, y también habría que plantearse el grado. Sí. Habría que plantearse también el grado. Esto la intensidad, el grado y si permanece en el tiempo son casos puntuales. No acudáis a tribunales de paganos, no existen entre vosotros sabios que puedan decidir los conflictos entre vosotros, manteneos separados. Que de ahí se basan los testigos de Jehová y lo aplican literalmente y están como están. Claro, o sea, pero es que posiblemente los receptores de esas cartas, que tenían una sociología muy particular, vosotros que sois, ¿no?, la parte estúpida de, ¿no?, Tamor a tu cosmo, ¿no?, la parte estúpida del mundo. Sin embargo, sois los elegidos. Es decir, y además con una escatología próxima muy potente. Es decir, tampoco habría que plantearse... Es complejo porque estamos hablando de una época anterior, pero mira, eso puede darse hoy en la iglesia, cuando se dice hay sectas dentro de la iglesia y tal. Aquello era no sé, la gran iglesia, pero bueno, ese cristianismo naciente con sus cosas, ¿no? Pero ahora cuando se dice que ahora es más fácil, porque ahora la iglesia es una institución unitaria, con unos criterios normativos, con una jerarquía, con un derecho canónico, y entonces puedes decir, no, ningún grupo dentro de la iglesia
podemos decir que sea secta porque no es autónomo, porque pertenece. Puede tener rasgos sectarios, que es lo que habrá que tratar, qué criterios. Yo esto lo tengo trabajado también, porque yo creo que las cosas hay que tratarlas en serio, porque a mí me viene gente de grupos católicos. A mí cuando una familia me dice, queremos ir a hablar contigo, ¿y en qué secta está vuestro hijo? Y no me lo dicen, es porque está en un grupo católico. Y piensan que, claro, como soy cura, y visto así, si me dicen por teléfono que es de las comunidades neocatecumenales o de Comunión de Oración o del Opus Dei, que no os voy a recibir. Les recibo igual, porque a veces hay casos de secta. Vamos, digo estos porque son conocidos, pero cuanto más pequeño es un grupo, peor, o menos tiempo lleva, porque puede haber rasgos sectarios. Entonces, bueno, no te he respondido a la pregunta, pero claro, que es complejo por eso, ¿no? Es complejo. Es complejo, sí, sí. Y bueno, perdón, y es que, y luego un tema muy importante, un compañero mío se llama Vicente Jara, por si queréis buscarlo en internet, en la página Leteia, tenemos un montón de artículos y cosas. Vicente Jara dice, no sé si está aquí ese artículo, ¿no? Si no saldrá para el siguiente libro, criterios para decir si un grupo es una secta, por unidad 20 o 30, ¿no? Y cuando termina dice, yo estoy pensando en las comunidades de dominicas de clausura que conozco y los cumplen casi todos. Visten igual, obedecen al líder, a la líder en este caso, no sé qué, tienen un horario esto, no pueden ir a ver a la familia cuando quieren, bueno, no lo pueden ir a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, claro, ¿cuál es el tema? La libertad. La libertad a la hora de hacer las elecciones. Es decir, yo voy a entrar aquí, pero yo antes de entrar sé que tengo que hacer esto el mes que viene, pero dentro de un año esto, y luego unos votos simples, luego unos votos perpetuos, y me va a exigir no sé qué. Es que no es que el grupo controla su sexualidad y no deja casarse con quien quiera, pero es libremente asumido, como yo como cura, ¿no? Es decir, el tema de la libertad es muy importante. Libertad sin engaño, bueno, que uno haya podido dar los pasos libremente. Libertad de conciencia, ¿no? Fausto y Ana. Sí. Voy a levantar. Mira, Luis, yo te escuchaba con interés y creo que lo que has dicho es incluso extraordinario. Pero fíjate, yo he estado 30 años en América, 20 en Brasil, aproximadamente 10 en Colombia, y yo desde aquella época hasta ahora llevo 20 años en España. Y sobre todo con el Papa actual veo clarísimamente que los criterios de discernimiento cambian profundamente. En relación a esto también, a las sectas. ¿Por qué? Porque, fíjate, en la Evangelii Gaudium dice textualmente el Papa que la Iglesia no tiene el monopolio de interpretación de la realidad social. Ni el Papa ni la Iglesia entera. Entonces, en una serie de fenómenos donde entra toda la cuestión de tipo social, evidentemente ahí él no dice de la fe en Jesucristo. Pero en relación a la fe, el Papa actual ha planteado una serie de cuestiones que nos deben hacer pensar muchísimo a todos nosotros. Él dice, por ejemplo, el modelo hasta hace bien poco tiempo era la uniformidad. Se acabó eso. El modelo es la diversidad tendiendo a la unidad, pero no la uniformidad. Entonces, a mí me parece, es una opinión, y creo que los demás pueden también decir, pero yo creo que estaría mucho más acertado aquilatar siempre todo lo que se relaciona con elementos psicológicos, la libertad como eje fundamental, mucho más que entrar en cuestiones de doctrina de Iglesia Católica. Porque la doctrina de la Iglesia Católica, si la analizamos, dice el Papa así, dice, Jesucristo y los apóstoles pusieron bien pocas normas de vida, pocas leyes, pocas exigencias. Dice, y en cambio ahora nos encontramos en la Iglesia actual con una cantidad de normas y de leyes que realmente pudieron servir en otro momento, pero hoy no sirven más. Y seguimos con esa serie de normas y leyes, tanto en lo doctrinal como en lo litúrgico, que son tremendamente cuestionables para cualquier persona que se ponga a pensar con criterio normal. Bueno, entonces mi planteamiento es este. Y sobre todo a ti, eres una persona que sin duda ninguna tienes mucha influencia por tu preparación y por todo. ¿No sería mucho mejor centrarse en ayudar a que todo aquello que tú lo has dicho pueda ser destructivo o anulador de la persona, que eso quede bien claro para ayudarnos a todos? Y no entrar tanto, a mi modo de ver, en este momento, en cuestiones doctrinales y dogmáticas, que muchas de ellas son cuestionables hoy mismo.
Estoy de acuerdo, sí, sí. Lo que pasa es que habéis topado con uno que a mí me apasiona este tema, sobre todo intelectualmente. Ahora mismo dirijo una biblioteca que hemos creado en Zamora. ¿En Zamora por qué? Porque estoy yo. Tenemos ahora mismo 2000 libros sobre sectas, de las propias sectas, etc. Y yo creo que es una labor necesaria en las RIES, en la red. Hace 10 años, eso no lo hemos dicho, ¿no? Yo fundamos que por eso este libro está escrito entre 10 personas, ¿no? Es una miscelánea de 50 preguntas y respuestas. Entonces, la RIES, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, está formada por gente muy diversa, de distintas sensibilidades. Estamos laicos, curas, hay dominicos, hay de todo, ¿no? Y hay psicólogos también. Entonces, los 2 psicólogos que tenemos aquí no escriben, porque esto es una cosa más de tema doctrinal, aunque hay alguna cosa al principio sobre sectas. Este es el psicólogo, Álvaro Farías. Esta es su tesina en psicología sobre la manipulación de las sectas. Es distinto, es un libro sistemático, aunque sea breve, pero es distinto, ¿no? Ellos se dedican más a estas cosas. Yo a veces también, a una orientación básica, yo sé decirle a una familia, pues mira qué pasos podéis dar, qué pasos no. Pero es también importante una labor de estas, ¿por qué? Porque a veces para convencer a un adepto hay que entrar en su razonamiento. Desde luego que no hay que ir de frente con él, ¿no? Ni la apologética esa clásica que se hace en algunos lugares de América Latina, de agresiva y usar la misma técnica que el sectario para... No, eso no. Pero sí, para hacerle caer la venda de los ojos algunas cosas son necesarias. Yo, por ejemplo, si me acerco a un testigo de Jehová, tengo que ir armado del griego. Y dices, claro, es una cosa teológica que... Pero si tú le dices, mira, es que ellos tienen, los testigos de Jehová tienen versiones interlineales de la Biblia, ¿no? Y entonces, para ver la manipulación directamente, en las palabras de Jesús en la última cena, tutto est in soma mu, esto es cuerpo de mí, ponen esto significa el estin. Bueno, es verdad que en la tradición, pero como esas muchas cosas, es decir, la Biblia de los testigos de Jehová tiene unas 300 manipulaciones, ¿no? Hasta de puntuación, para cambiar el sentido de una frase, ¿no? Muy burdas, muy burdas. Cuando llegan los magos de Oriente, que eran unos sinvergüenzas astrólogos, idólatras y esto, ¿no? Según ellos, llegan los magos de Oriente y le rinden homenaje al niño. No pueden adorarlo porque para ellos no es Dios Jesús, ¿no? Y dices, pero es que es el verbo proskineo, es poner por lo menos las rodillas en el suelo, supongo que la cabeza también, ¿no? Habría que ir a los que saben más esto, pero... Es decir, todo esto para hacerles ver, o como pasa con los mormones, es decir, hacerles ver que hay un engaño en los mismos fundamentos de su fe, porque tienen fe, ¿eh? Y porque estas sectas que son más religiosas, es decir, y ese es un trabajo necesario. Yo a lo mejor me centro mucho en esto porque me encanta y meterme en las doctrinas y tal, pero es fundamental lo que dices tú, la ayuda personal a las víctimas y a las familias, trabajar en eso, el tema terapéutico y el tema también legal, porque qué se puede hacer legalmente, ¿no? para ayudar. Entonces, bueno, yo estoy más metido en esto, pero te digo, en las RIES estamos gente un poco de todo. Estamos hasta intentando apoyar un proyecto que ya está realizado en el norte de Italia, de una comunidad, una casa de acogida para víctimas de sectas, tipo Proyecto Hombre, una cosa más modesta, ¿no? para ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, pero sí acepto bien tu crítica, porque es verdad que lo más fundamental no es esto, pero yo me fijo en esto porque además luego muchas veces se me pide el discernimiento de esto y de que tienes que meterte en doctrinas, en sus libros, ver los cambios que ha habido para ver que esto es como en la novela 1984, ¿no? Que cada poco se reescribían los libros y se cambiaban las cosas. Pues eso pasa, ¿no? En muchas sectas. Fíjate, ha aparecido y está ya en internet un libro que se titula Otro Dios es posible. Y eso es de 2 hermanos católicos, los dos, de Nicaragua. José Luis Vigil y su hermana María. Y este libro, tú lees las cuestiones y a propósito de lo que tú has dicho de los magos, dicen, eso no existió nunca, pero además lo dan ya como absoluto. Es decir, vamos a ver, lo que yo quiero decir es que estamos en un momento en que las doctrinas tradicionales que todos hemos aprendido están siendo cuestionadas y prácticamente también negadas por gente dentro de, teóricamente, la Iglesia. Entonces,
A mí me parece que la cuestión de la fe es algo tan extraordinario, es un don, es un regalo, es una experiencia que viene de Dios y que la persona tiene que colaborar. Y entrar ahí, a mi modo de ver, hoy hay que ir con pinzas, porque de lo contrario puede realmente estar haciendo más mal que bien. Y tendríamos todos que volvernos mucho más humildes para decir, hasta ahora esto era así. Yo sigo creyéndolo. Por ejemplo, yo sigo creyendo en la virginidad de la Virgen María, en el sentido de que no fueron las relaciones sexuales de José y de María que dieron origen a Jesús. Pero nos encontramos con gente católica que lo defiende eso tranquilamente. Y yo digo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tiene que haber una cosa de decir, oye, yo respeto tu punto de vista, yo tengo estas razones para seguir creyendo lo que desde hace 20 siglos se viene repitiendo generalmente en la Iglesia, tengo motivos, pero tú lo ves de otra manera, ¿qué vamos a hacer? Ese es un punto importante, ¿eh? Pero, bueno, sin entrar en la crítica de heterodoxias, que yo ahí, pues, eso es otro campo, ¿verdad? Es muy distinto, pero es verdad, es importante notar que, frente a lo que digan muchos hoy en día, las doctrinas traen como consecuencia unas determinadas prácticas. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado y luego hay cosas que están dentro de la discusión, de la pluralidad y la diversidad, como has dicho, por mucho que uno no pueda estar de acuerdo con, pero luego hay cosas que ya se salen cuando hay autores que dicen que Jesús hacía reiki. O sea, puedes decir si es simbólico o no, si los endemoniados estaban endemoniados o eran epilépticos, o Jesús creía en el demonio como ser personal o no, vale, pero que Jesús hacía reiki, es un sacerdote español que está en América Latina, o que Jesús no existió, es un sacerdote de Madrid que dice que Jesús no existió, porque la figura de Jesús se ha construido a partir de la biografía de Julio César, ¿no? ¿Y de qué herejía? Digo, herejía, es que no llega a herejía porque está en un estadio anterior, ¿no? O sea, entonces, bueno, bien, sí. Alba. Yo iba mucho más terrenal, me gustaría cómo habías llegado a saber tanto sobre esto y cómo es tu labor de investigación. Claro, es que... Se nota que Alba es periodista. Un poco lo anecdótico, bien. A ver, yo soy cura que vengo desde el seminario menor. Yo entré en el seminario para hacer sexto de GB, ¿no? Bien, entonces soy muy clerical y todo. Y bueno, yo el instituto lo hice en el instituto. Los seminaristas íbamos al instituto público, ¿no? Una cosa más muy sana, ¿no? Y ya que el seminario es una burbuja, ¿verdad? De por sí, pues por lo menos salir un poco más al mundo y tal, aparte de, bueno, pues adolescentes. Entonces, en cuarto de la ESO, en la asignatura de ética, es una asignatura de ética obligatoria, no ninguna alternativa a la religión, la asignatura de ética de Fernando Sabater y de esta gente, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo sobre algún problema del mundo. Entonces estábamos otro seminarista, otro chico, otra chica y yo en el equipo, en el grupo, y bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con la fe, con la religión y tal, y como para meternos en cosas de bioética, ¿no? En clase de ética y hablar del aborto, de la eutanasia. Oye, pues esto de las sectas, pues no sé, yo había leído un libro, algo, bueno, a mí me interesaban todos esos temas, yo leía Caballo de Troya entonces, y libros tipo Código Da Vinci, antes de que existiera el Código Da Vinci, en el seminario me reñían los curas porque leía Morralla, y entonces hicimos el trabajo, a mí me interesó tanto el tema que empecé a leer, a guardar recortes de periódicos y tal, me puse en contacto con una asociación, empecé a ver que había familias necesitadas de ayuda, que en la iglesia era un campo que había que trabajar y bueno, me metí ahí. Los curas de seminario pensaban que igual que había dejado el coleccionismo de sellos por esto, pues esto lo dejaría por otra cosa. Bueno, pues aquí sigo, ¿no? Me ha dado mucha pena, ayer cuando he estado paseando por Zaragoza, que veo que está la Exfilna, y yo de niño, para mí la Exfilna, Exposición Filatélica Nacional, digo, eso tiene que ser como guau, ¿no? Y no he ido ni voy a ir, creo. Estoy viendo Zaragoza que no la conocía, ¿no? Y entonces yo lo vivo como una vocación, ¿no? De tal manera que yo hay momentos en los que he recibido amenazas, no solo las amenazas de vez en cuando que te van a llevar a los tribunales por difamación, o quitas esto que has escrito, o yo escribo mucho en internet, si no lo quitas o lo cambias y pones esto que te decimos nosotros. El último fue un cardenal de la iglesia esenia,
carnet de iglesia seña que es abogado y me mandó un burofax que me lleva a los tribunales. Pues lléveme, hombre, si el que va a quedar mal delante del juez es usted cuando empiece yo a llevar testigos, pero bueno, ya, claro, no me llevan, ¿no? Pero bueno, que al final esto es problemático, que a veces incluso dentro de la misma iglesia me miran raro como diciendo, bueno, ya está aquí el cazador de brujas. Pues yo ahí sigo. Entonces, hace 10 años, va a hacer ahora 11 años en diciembre, creamos entre varias personas que nos conocíamos a través de internet, de Argentina, de Uruguay, de México, de España, creamos la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que es una red, ni siquiera llega a ser la asociación, que estamos en contacto para... Yo soy el secretario y me llegan un montón de consultas, yo las derivo a quien haga falta, al psicólogo este, a tal... información, sacamos un boletín, si alguno quiere recibir el boletín gratuito que mandamos por correo electrónico, que me lo diga después, que me dé su correo electrónico y lo suscribo, cada semana un boletín, tenemos 2 blogs, tenemos presencia en Facebook, en Twitter, tenemos un programa quincenal en Radio María, pasado mañana sábado a las 8 de la tarde, es cada 15 días, un programa dedicado a esto, llevamos un montón de años haciéndolo ya también, ¿no? Y bueno, pues estamos informando, formando, yo pues estoy de gira ahora por Zaragoza, y sobre todo también orientando y las consultas que nos llegan, y eso es lo que hago. Yo solo compagino como puedo con mis 9 parroquias, mis 9 pequeños pueblos y mi ser delegado de medios de comunicación social. Tengo todo a medias, entonces pues, pero bueno, pues hacemos lo que se puede, pero yo creo que ahí es una labor importante, ¿no? Que... Rafa. ¿Es peligroso dedicarse a estudiar y denunciar sectas? Sí. Te lo digo por el ejemplo, ¿te acordás de Pilar Salarruñana? Sí, Pilar Salarruñana, cuando estaba en la cafetería del Congreso de los Diputados, le llamaban por teléfono, lo cuenta en su libro tan bonito, ¿no? Le llaman por teléfono diciendo que, o le llevaron un sobre sí, con los movimientos de sus hijos y de su marido y tal, ¿no? Y empezó a temblar, y allí porque la agarró pues Diego López Garrido, no sé qué diputado que estaba con ella, la pobrecita le costó mucho tiempo, creo que nunca perdió ningún juicio por el desgaste económico que supone eso y personal, pero bueno, yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? Hace poco prologué un libro sobre el Yunque, que es una sociedad secreta, sí, que se dice católica, pero es una sociedad secreta. Si es secreta no puede ser católica, si es católica no puede ser secreta, que está detrás de Azteoir y de todas estas plataformas, ojo. Sí. Bueno, pues prologué un libro sobre esto, porque ningún obispo se atrevió a prologarlo. Hay obispos que me miran mal porque lo he hecho. Bueno, y una semana antes de que saliera el libro estaban llamando al obispado de Zamora para hablar con el obispo pidiendo mi cabeza, de otros lugares de España. O sea, que hay poderes, allá hay... Nuestra lucha al final no es contra personas de carne y hueso, sino que es contra principados y esas cosas que diría San Pablo, raras, ¿no? Bueno, decía un mártir latinoamericano, no recuerdo de qué país, a lo mejor un mártir que yo no conocía, hace poco oí, que decía, cuando le preguntaban, dice, estamos equivocados los cristianos porque los cristianos no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de resurrección. Lo había entendido perfectamente, a ver si... Yo miedo no tengo, ¿no? Gonzalo. Sí, por contar una anécdota divertidísima, pero muy reveladora. Porque bueno, yo me dedico a estas cosas académicamente. Y en los 3 últimos años de la caída del Imperio Soviético, cuando todo aquello se estaba desmoronando porque la podredumbre no podía sostener el edificio, a la KGB no se le ocurrió otra cosa que programar sin cesar, en la tele soviética, pero sin cesar, programas de parapsicología. Y, ¿cómo? Es decir, el Estado oficialmente ateo, oficialmente antirreligioso y tal, empezó a potenciar entre la gente pseudo-religión y programas de terapias alternativas, de curaciones, y bueno, despertaron un entusiasmo entre un público que llevaba 70 años sin ver aparecer a Dios en la tele, pero empezó a ver aparecer a los pitufos o dioses pitufos por la tele en medio del más grande entusiasmo. En cuanto llegó la democracia, pues desaparecieron todos los pitufos de la tele. Pero que empezaron a crecer las sectas porque había estado la olla a presión, que sí, por algún lado
ese laicismo, Sí. ese ateísmo de Estado. Pero todo potenciado desde el KGB, O sea, Sí, no lo sabías, muy curioso. si quieres, Fuiste ya te comento tú algo el que más. dijiste lo de la frase de Chesterton famosa, Sí, ¿no? sí, sí. El cura de Ars era más bruto, ¿no? Como párroco de pueblo y tal, y en aquella época decía, quitadles las imágenes de los santos y adorarán a las bestias o algo así. Sí. Pues eso, ¿no? Hay muchas frases así, pero sí. Dejamos de ser creyentes y somos crédulos. Una pregunta que es posiblemente muy no fácil de contestar, o a lo mejor sí. ¿Qué comportamientos sectarios o actitudes percibes en la Iglesia o en las confesiones cristianas que no se reconocen como sectas? Que tiene un poco que ver con lo que Fausto... Quizás una pregunta que no es... Es difícil, porque yo en las iglesias vamos a ver. Que cuando te llaman, por ejemplo, que antes hablo, pues eso, hay gente pues, que te llama... Sí, pero estamos hablando de grupos dentro, Yo considero que luego hay algunos grupos, algunas iglesias o confesiones que depende del lugar en el que estén. Yo, por ejemplo, yo me he encontrado con mucha gente que está en América Latina y me dice que las asambleas de Dios tienen un comportamiento sectario. En España no. De hecho, los pastores están estudiando, que es el problema del pentecostalismo, como pasa en los carismáticos en la Iglesia Católica, que falta formación, y cuando tienen formación ya se abren más, pues lo que pasa en todas las realidades de la vida, ¿no? Entonces, rasgos sectarios. Yo tengo por ahí una lista, no está ahí tampoco, tengo una lista de 9 o 10, eran 9, pero un ex miembro de un grupo católico me dio una más, ¿no? ¿Cómo se ejerce el liderazgo? Y ahí está el tema del fuero interno y fuero externo, que en la Iglesia debería ser sagrada, por lo menos ahora, después de tanto tiempo, y después de que además sepamos lo que son los derechos humanos, la distinción entre fuero interno y fuero externo. Yo no me puedo confesar, o no me puede confesar el sacerdote que tiene autoridad sobre mí, pero hay que separar la conciencia del gobierno. Y esos grupos en la Iglesia en los que no, según parece, no está todavía muy clara la separación. Espero que no haya ningún convento en el mundo, convento o cualquier tipo de institución en el que se siga leyendo la correspondencia de sus miembros, que eso se hacía hasta hace poco, ¿no? Bueno, cómo es la relación con el mundo, cómo se ve al mundo, es muy interesante. No solo eso, sino cómo es la relación con el resto de realidades católicas. Porque ya el exclusivismo ese de que solo nos vamos a salvar al cielo, lo que es al cielo iremos las de siempre, ¿no? Que decía el chiste aquel de Mingote, ¿no? Sí. Solo los católicos nos vamos a salvar. Bueno, tú eres Dios para saber quién se va a salvar. Es decir, bueno, por muy exclusivista que sea uno, teológicamente, pero es que hay realidades, puede haber realidades en las que no solo los católicos que vamos por mi grupo, que pertenecemos a mi realidad, a mi movimiento o a mi parroquia o a mi seminario, porque esto puede darse en parroquias o en seminarios. O sea, en el caso de los romanones de Granada, esto luego lo quitéis del vídeo, el caso de los romanones de Granada, pederastia y tal, bueno, pederastia con chicos de 17 años, yo ahí empiezo a sospechar, ¿no? Ahí yo, sin conocer el tema, yo no lo conozco, y cuando he preguntado no me han contado nada, bueno, normal, yo creo que era un tema de sectario, de dependencia personal de esos curas con un corrillo alrededor en los que generaron dependencia, y por eso había rollo sexual, había rollo económico, pero lo importante era eso, esa dependencia que se generaba, ¿no? He dicho la relación con el mundo, la relación con otras realidades, la inserción en la diócesis, en la parroquia, en las realidades eclesiales normales. El tema doctrinal también es importante porque a veces esas insistencias en unos temas y tal que ya rayan la herejía, por muy tradicionalistas que sean algunos o conservadores, o sea, algunos se pasan por uno y otros por otro. El tema de es fundamental los estatutos. O sea, cualquier realidad en la Iglesia tiene unos estatutos por derecho canónico que aprueba la autoridad, y la autoridad tiene que supervisar cuáles son los fines de esa asociación, de esa cofradía, de ese grupo, de ese instituto religioso. Se cumple las normas, los plazos, las cosas. El derecho está para algo, para defender a la persona, ¿no? ¿Existen libros o materiales que no se entere el obispo que tenemos este reglamento? O esta lista o esto... No, mira, ahí no hay transparencia. Es decir, hay una
casos, ¿no? Con los que hay que tener mucho cuidado, que hay que verlos. La divinización del fundador y de su familia, porque se diviniza al fundador y a su familia, ¿no? Claro, luego te das el trastazo cuando pasa lo que pasó en la Legión de Cristo, de alguien que tenían ya canonizado de facto, ven que es una persona llena de perversiones, de diversos tipos además, ¿no? Entonces, bueno, hay que pasar por la purificación de la muerte del fundador muchas veces, bueno, muchas cosas, ¿no? Con la formación, con el desarrollo, con el acompañamiento de la Iglesia y de la autoridad bien hecho, pues se arreglan muchas cosas, pero bueno, hay cosas y hay rasgos sectarios. O sea, yo lo digo claramente, no hay sectas en la Iglesia, pero puede haber rasgos sectarios, o de hecho los hay. ¿En Comunión y Liberación también lo has nombrado dentro de esos grupos? A ver, porque es que hay un problema, que es que los antisectas, los movimientos antisectas, que son muy laicistas, sacuden a todo el que se mueve. Y todo lo que sea salir de la sacristía, para muchos ya es sectario, y el apostolado es proselitismo. Entonces, por eso, claro, por ejemplo, en Italia, que Comunión y Liberación tiene una presencia importante, y pues entonces, pero vamos, a mí no me ha llegado ningún caso de Comunión y Liberación, digo, por curiosidad por eso, pero es que siempre se acusa a los grupos que más se mueven, ¿no? Es que yo pensaba que este no era sectario. Bueno, yo no tengo ninguna constancia que sea sectario, no. Vamos, me parecía muy serio, muy profundo. No sé. Son las 9:10. No, sí, solamente como anécdota, yo me muevo bastante cómodo en el campo de la heterodoxia, entre otras cosas, porque estoy en la delegación de ecumenismo, entonces pues trabajo pues con otras iglesias. Yo conozco a Jesús el anterior, no Jesús el de ahora. Bueno, Jesús, exactamente, ahora es Jesús también, Jesús Jaime, y bueno, recibimos vuestras comunicaciones y demás. Nada, yo no soy ningún experto, soy simplemente un currante, pero soy el currante de a pie, el que habla con unos, con otros y demás, ¿no? Y es curioso que como efectivamente lo que menos me interesa, por ejemplo, ahora mismo aquí de las sectas son los aspectos doctrinales, porque claro, yo estoy acostumbrado a obviarlos, como decía, a obviar muchas cosas, porque si estamos pues, de alguna manera intentando rezar juntos por la unidad de los cristianos, pues muchas veces pues tienes que bueno, pues vamos a rezar por la unidad de los cristianos, que tiene que ser como Cristo quiera y no como a mí me apetece. Entonces estamos bastante acostumbrados a no tener la exclusividad, ¿no? Entonces sí me interesan pues más estas otras cosas que estamos comentando. Y entonces la anécdota que voy a contar es una anécdota muy curiosa de cómo todo esto pues es muy relativo dependiendo del sitio en el que esté cada uno, ¿no? Tenemos ahí un pastor adventista que colabora con la delegación de una manera impresionante y además un paladín del ecumenismo en Aragón y en Zaragoza. Y este chico es una persona mayor, muy majo, de muchas reuniones y demás. Y un día, hablando de los testigos de Jehová, me hizo gracia porque empleó una palabra que a ningún católico de la delegación de ecumenismo se nos ocurriría nombrar nunca, que estoy escribiendo. Decía, no, con esto no podemos hablar, que son herejes. Entonces me hizo mucha gracia porque a nosotros, por si acaso esa palabrita la tenemos, bueno, esto no se dice, no vaya a ser porque, para que no se dé nadie por aludido, y sin embargo, este pastor, sin ningún rubor, pues decía, estos son unos herejes, no refiriéndose a los católicos, no refiriéndose a los testigos de Jehová. Pero lo único que esto muchas veces está, a la hora de definir, sobre todo, a los adventistas, en algún momento estuvieron en la lista de sectas de, por lo menos hace unos 20 años, en el directorio aparecían en la relación de la Iglesia Adventista. Están ahí. Yo es que hay cosas como esta que son las que me hacen inclinar la balanza por el otro lado, pero yo estoy ahí, yo estoy ahora en una ambigüedad con respecto a los adventistas, pero mira, es interesante el caso que me pones para decir. Me han pedido además un artículo académico, ¿no? Una cosa seria sobre ecumenismo y sectas. Es decir, ¿por qué? Porque también el fenómeno, el desafío de las sectas ha servido para el empeño de decir, vamos a ayudar a las víctimas desde esto y vamos también a discernir y a decir qué es lo cristiano. Fíjate, por mucho que nos distinga de los adventistas, pero mira, además que me alegra porque los testigos de Jehová nacen de los adventistas. El adventismo es la madre de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, claro, eso es que están diciendo los adventistas, que Cristo es Dios.
Pero es que es fundamental eso, no es una cuestión doctrinal prescindible para nosotros. Es decir, y todo el que diga eso, pues bienvenido sea, y si no, con otros, pero sean musulmanes o sean tal, pues haremos otra cosa, ¿no? Y colaboraremos, y con los mormones, como se decía en Estados Unidos, y ya está, porque para el tema de justicia y paz, y de respeto de la creación, todas estas cosas, está el diálogo interreligioso, pero distingamos qué es ecumenismo, con quién podemos hacerlo, eso, hasta con el protestante más liberal, ¿no? Hasta con... Ya está, pero tenemos unos confines que no es excluir a nadie, sino distinguir las cosas, y que no el todo vale, ¿no? Yo digo, a nivel local tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque a veces a mí me pasó en el año 2000, gran jubileo de la Encarnación, y los mormones en primera fila de la catedral representando a todos los cristianos no católicos de Zamora. Digo, y las comunidades protestantes de 100 años que tenemos en Zamora, que han tenido mártires en los años 30, y esto es despreciar, porque estamos poniendo unos señores que no son cristianos, los querremos mucho, pero llamarlos como miembros de otra religión, ¿no? Ser secta, pero bueno, pero entonces es bueno delimitar y el distinguir las cosas y decir, a mí un mormón no me representa, pero es que a un budista, al 98% de budistas del mundo, no los representa el Dalai Lama. Por eso será por lo que no lo han llamado Asís. ¿A quién representa? A unos budistas rarísimos, muy fundamentalistas, que dicen que todos vamos a arder en el infierno. No hay infierno ni llamas para ellos, pero incluso el 98% de budistas van a ir al infierno, ¿eh? Entonces, claro, pues el Dalai Lama, ¿a quién representa? Con todo el respeto que merece, ¿no? Pues... Bueno, yo creo que vamos a dar por cerrado el acto para no demorarnos.